Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin. And for today, we're going to read the versicle for this week. Okay, here we are in Matthew 5:17, and the Lord said to us, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Okay, the word for this week is fulfill. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Daremos inicio con la clase de este día leyendo el versículo con el cual estamos en el closing, ¿verdad? En el cierre de la serie de las Beatitudes. Hemos explicado el día de ayer, ¿verdad? El contexto en el que vamos a trabajar este cierre y retomando este versículo en donde Jesús nos dijo que no había venido para abolir, abrogar la ley, sino que para que se cumpliese, ¿verdad? Y cuando hablamos de the law, lo que hace referencia a algunas traducciones de la Biblia, pues es precisamente a los 10 mandamientos, the Ten Commandments. Bien, entonces, partiendo de esa idea, a partir de ahora, vamos a hacer una pequeña relación entre lo que vendría siendo las bienaventuranzas y los 10 mandamientos. En la imagen, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, están del lado izquierdo, to the left, tenemos los mandamientos, the commandments. Y del lado derecho tendríamos las beatitudes o las bienaventuranzas. Como ya habrán notado, están marcadas de un color cada una de ellas. Es porque vamos a tratar de hacer una correlación entre lo que vendría siendo la bienaventuranza y lo que sería el mandamiento, o el mandamiento y la bienaventuranza, si lo queremos ver desde otro punto de vista. Entonces tenemos acá lo que serían los Ten Commandments y tenemos las 9, hemos dicho que las últimas dos podría ser casi la misma, Beatitudes. Para el caso del English, ¿verdad? Estamos leyendo, o vamos a estar leyendo la versión Berean Standard Bible, o BSB, como se le conoce en inglés. Y para el Spanish, pues vamos a retomar la Reina Valera. Cabe destacar que también acá hemos tomado lo que se conocen como la parte corta, o la short version, la versión corta de los mandamientos, porque si uno se va al pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, en Exodus 20, es un poco más largo, ¿verdad? Porque hay como una explicación detrás de alguno de los mandamientos. Igual con las Beatitudes, ¿verdad? Sabemos que aquí solo estamos tomando la parte que compete a la bienaventuranza y la característica, pero siempre tienen algo más. Bueno, vamos a ver el día de ahora 3 de ellas, ¿verdad? Vamos a hacerlo así como en bloques de 3. El primer mandamiento, ¿verdad? Dice, you shall have no other God before me. You shall have no other God before me. Eso sería no tendrás. Con ustedes no hemos visto el futuro, pero cuando lo veamos nos daremos cuenta que el futuro se puede hacer con will, you will have, o con shall, como está aquí, you shall have. Shall vendría siendo como más formal, quizás la manera de utilizarlo. You shall have no other God before me. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Luego el segundo, the second one, dice, you shall not make for yourself an idol. You shall not make for yourself an idol. Que en español dice no te harás ídolos, ¿verdad? En inglés sería no te harás. Y vean que es con el verbo make, de hacerlos con las manos, ¿verdad? No te harás ídolos para ti mismo, ¿verdad? Ídolos para ti mismo. Vale, quedémonos con esas dos ahorita porque son las que están en red color. Esas que están en red color podemos hacer una association, podemos asociarlas a la primer bienaventuranza, que nos decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Y en inglés es, blessed are the poor in spirit. ¿Por qué relacionar esto de los pobres en espíritu a estas dos? Bueno, en primer lugar, recordemos que la definición de poor in spirit la hemos dicho que es
cuando una persona reconoce delante de Dios que no vale nada, que su vida es sin Dios o fuera de Dios es una total ruina. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando dice el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, nos hace pensar que son, pues, quizás como los pueblos paganos, ¿verdad? Aquellos pueblos que adoraban imágenes de otros dioses que aparecen mencionados en la Biblia. Pero si lo ponemos en un contexto actual, estos dioses no necesariamente tienen que ser estatuas que se van a venerar. Esos dioses pueden ser incluso cosas que nos alejan de Dios. De hecho, cualquier cosa que le quita el lugar prioritario o el lugar número uno a Dios en nuestras vidas es un ídolo. Y esto puede ser incluso un ser querido. Si yo le doy mucha más atención o mucho más amor o mi prioridad es, qué sé yo, un ser amado, y aún lo priorizo sobre Dios mismo, pues se está convirtiendo en un ídolo. Podemos tener otras clases de ídolos, incluso el mismo pensamiento humano, ¿verdad? Todos aquellos que se autodenominan, digamos, que no creen en Dios, que son ateos. El ateísmo es una especie de idolatría. No idolatran a ningún Dios y precisamente ahí caen en la idolatría, porque ellos dirían, no, pero yo no tengo Dios, yo no creo en Dios, Dios no existe. Con solo el hecho de abrazar ese pensamiento significa que ese pensamiento es su Dios. Hay cosas que incluso me llama la atención la versión en inglés porque dice for yourself, un ídolo para ti mismo. O sea, tú mismo te lo vas a hacer. El trabajo, por ejemplo, si le doy más prioridad al trabajo que al Señor, estoy convirtiendo el trabajo en un ídolo. Si incluso yo paso más tiempo en internet, en la social network, pendientes de mis fans o de lo que sea, eso lo estoy convirtiendo en un ídolo. Todo aquello que le resta el tiempo que yo debo dedicarle a Dios o la importancia que Dios tiene que tener en mi vida, es un ídolo. Entonces, solo los pobres, cuando somos pobres en espíritu, podemos reconocer delante de Dios que hemos obrado mal, ¿verdad? Y que las cosas materiales o todo aquello que podemos idolatrar no vale nada. Si comparado con Dios mismo, no vale nada. Somos pobres, podemos tener cosas materiales, podemos tener dinero, podemos tener una gran casa, muchos vehículos, novios, novias, personas que quieran andar con uno, etcétera, lo que usted quiera. Pero usted, si esa es su prioridad, usted es un pobre en espíritu, ¿verdad? Si no reconoce delante de Dios que esas cosas no le llevan a ninguna riqueza, no le traen ningún tipo de satisfacción, y al contrario, esas cosas lo hacen a usted ser una persona altanera, soberbia, no está siendo un pobre en espíritu. Por eso relacionarla a esas dos, la primer bienaventuranza. Ahora, veamos la segunda, que está en ese como golden color, ¿verdad? Como un color doradito. Dice, you shall not take the name of the Lord, your God, in vain. No tomarás el nombre de el Señor, ¿verdad? Tu Dios en vano. ¿A dónde vamos a correlacionar esta bienaventuranza? Bueno, con la segunda, que es, blessed are those who mourn. Bienaventurados los que lloran. Hemos dicho que la bienaventuranza del que llora tiene que ver con el arrepentimiento. Estaba leyendo un libro, ¿verdad? Que ya habrán visto ustedes que lo tengo ahorita de portada en mi WhatsApp del predicador Charles Spurgeon. Y me gustó mucho una idea, ¿verdad? En donde dice él de que la fe es la gemela del arrepentimiento. O sea, que tienen que estar ellos dos juntos. No podemos tener fe si no nos arrepentimos y no podemos arrepentirnos si no tenemos fe. Tiene que ir la pareja. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a nos lleva precisamente a creer en Dios, a tener fe en Él. Pero la fe implica no tomar el nombre de Dios en vano. Solo una persona que está verdaderamente arrepentida de su pasado y reconoce delante de Dios que ha obrado mal y llora,
¿verdad? Se quebranta delante de Dios, va a entender que no va a volver a tomar el nombre de Dios en vano. Esto tiene que ver con el hecho de que Dios nos perdona y podemos caer una vez, otra vez, el enemigo nos puede poner tropiezos, ¿verdad? Pero hay que diferenciar entre esos tropiezos y hacer las cosas mal deliberadamente. Porque cuando obramos mal deliberadamente, estamos tomando el nombre de Dios en vano y recurrimos cada vez, aquí vengo de nuevo, Señor, perdóname. Dios nos perdona todas las veces que fallemos, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a reconocer y a cambiar de camino, porque la palabra arrepentimiento sí tiene que ver con el dolor, con sentirse mal por lo que hice, pero también con dejar de hacer. Bueno, vamos a ir a un último. En este caso vamos a ir al cuarto mandamiento, que es Remember the Sabbath day by keeping it holy, que es como recuerda, ¿verdad? Recuerda el día de reposo. Sabbath, ojo, Sabbath no es sábado. Sabbath no es sábado. Sabbath en el hebreo significa un día de reposo. Y que se parece a sábado es cierto, pero nada que ver. Y lo mantendrás, dice santo, o tendrás que santificarlo. Esta, como está en orange, la vamos a parear a la quinta beatitud, que nos habla de bienaventurados los misericordiosos. Blessed are the merciful. ¿Por qué la parte de la misericordia relacionarla al día de reposo? Bueno, porque allí está implícita la palabra santidad. El día de reposo era precisamente para dedicárselo a Dios. Era, digamos, el orden que se le había dado. Pero ¿por qué lo vamos a poner con la de la misericordia? Por un evento que se da en la Biblia, precisamente al Señor Jesús se le da un evento importante. Y es que él se fue a sanar a una sinagoga precisamente el día del reposo a un hombre que tenía la mano seca. O sea, deliberadamente Jesús ya tenía programado, voy a ir a sanar a ese hombre en la sinagoga en día de reposo. Y él ya sabía lo que iba a ocurrir. Y es que le iban a señalar, bueno, ¿y por qué sanas en día de reposo? Entonces Jesús les dice a los fariseos, bueno, ¿no han entendido ustedes cuando la palabra del Señor dice misericordia quiero y no sacrificio? Precisamente por eso es que estamos relacionando esta beatitud. Jesús vino a decir en las bienaventuranzas, bueno, está bien santificar el día de reposo, pero yo no quiero sacrificios, yo no quiero que ustedes hagan las cosas santas como un sacrificio. Lo que deben de hacer es mostrar misericordia con sus semejantes. No es posible decir que ustedes aman a Dios guardando el sabbat cuando no están dispuestos a ayudar al prójimo, porque ustedes han impuesto la idea de que nada se puede hacer en el sabbat. Y incluso les dice, ¿qué hombre que pierde una abeja en sabbat no la va a buscar? Ustedes han traído mandamientos de hombres y los han querido plasmar como que son de Dios, y no era esa la intención. Entonces, ya podrán notar que hay una correlación entre los commandments y las beatitudes. Y por eso es que decíamos el día de ayer, lo que vamos a tener como cierre esta semana de esta serie es precisamente que Jesús nos vino a dar el how to. Aquí están los mandamientos de Moisés. Ustedes no los pudieron cumplir. ¿Por qué no los pudieron cumplir? Bueno, no supieron cómo hacerlo. Entonces hoy vengo yo, Jesús mismo, con mi infinito amor, nos dice el Señor, y les traigo el how to, cómo hacerlo. Bien, con eso terminamos. En las siguientes clases iremos viendo el resto. Vamos a seguir con lo que vendría siendo el discurso de Steve Jobs. Nos dice, bueno, estamos introduciendo la parte de My Second History. I was lucky, donde decía que tenía suerte por haber encontrado lo que había querido siempre hacer en su vida. Nos habla de el otro Steve, nos habló sobre que lo despidieron de la misma empresa que él había fundado. Bueno, vamos a ver por acá. I really didn't know what to do for a few months. Nos dicen, realmente no sabía qué hacer por muchos meses. Me imagino que
Steve Jobs se debe ver deprimido, ¿verdad? Con esto que le pasó. Haber armado una compañía que inició en el garaje de sus padres, ¿verdad? Y que de la noche a la mañana tenía mucho dinero, ¿verdad? Y que lo sacaran debió haber sido una etapa muy dolorosa para él. Entonces, miren, didn't now. Ahí tendríamos un past simple tense. I felt, me sentí, ¿verdad? Tiempo pasado. That, sentí. I felt that I let, had let. Este es un pasado también. Have let the previous generation of entrepreneurs down. Que había dejado a la generación, ¿verdad? De emprendedores decaídos, ¿verdad? I had dropped the baton and it was being passed to me. Bueno, aquí had dropped no es pasado, was being tampoco. Sí es un tiempo pasado, pero no es simple, ¿verdad? Entonces, esos apuntan a tiempos pasados, pero no son pasados simples. Así que hay que ir distinguiendo algunos de ellos. Cuando los estudiemos va a ser mucho más fácil. Pero aquí tenemos ahora I met. Este sí, me reuní, podríamos decir. I met with David Packard and Bob Noyce. Bueno, para los que no saben, ¿verdad? Tenemos que hablar quién es David Packard y quién era Bob Noyce. Estos eran, digamos, también de esa generación que comenzaron a trabajar con computadoras. Para que lo entendamos mejor, por ejemplo, David Packard era el que estaba detrás de las computadoras que conocemos hoy como HP, de Hewlett Packard, precisamente por su apellido, ¿verdad? Es donde estas se llaman así, esa compañía. I tried, mire, intenté to apologize, disculparme for screwing up so badly. Screwing up es una expresión. Viene de un screw. Screw es un desarmador. Entonces, screw up es cuando hemos cometido un error, ¿verdad? Cuando, si la quisiéramos decir en español para El Salvador, es como cuando decimos cometí una gran regada, ¿verdad? Me disculpé porque cometí una gran regada, porque lo arruiné, ¿verdad? Lo arruiné completamente. Eso vendría siendo screwing up. I was a very public failure. Tuve una falla muy grande, ¿verdad? A nivel público. Ahí está el pasado. And I even thought about running away from the valley. Incluso pensé irme. Es el running away, no es no tiene que ver con correr. De hecho, es una expresión también, run away, vea que es como irse de un lugar, ¿verdad? Irse, moverse de un lugar, como cuando nos cambiamos de domicilio. Cuando habla del Valley, es el Silicon Valley. Recordemos que ahorita sigue vigente el Silicon Valley. Estos empresarios, en aquel entonces, ¿verdad? En la década de los 70, los 80, 70s, 80s, se asentaron en ese lugar, ¿verdad? En California y fue el centro o la meca, digamos, de toda la tecnología que actualmente tenemos y que se sigue produciendo. Es una historia interesante la del Silicon Valley, pero la vamos a dejar para otro día. Dice, but something slowly began to dawn on me. I still love. Yo seguía. I still love. Yo seguía amando what I did, lo que hacía. The turn of events at Apple had not changed. Had not changed. Podríamos pensar que no había cambiado, ¿verdad? Pero no es un pasado propiamente. Luego dice, that one bit. I had been rejected. Had been. Es otra forma de pasado. Quiero que noten estas. A pesar de que ahí está el had, con el had hay que tener cuidado porque no todo lo que vemos como had va a ser pasado, ¿verdad? Esta, por ejemplo, tenemos que analizarla así. No es pasado simple. Y esta tampoco. No es pasado simple. Es pasado, pero son pasados perfectos. Los tiempos perfectos todos llevan inmerso el uso del verbo have, ¿verdad? Y se vuelve el auxiliar
Así como hemos visto usar auxiliar do, did, también se puede usar el have. But I was still in love. Dice, pero todavía seguía enamorado, dice él, de lo que hacía, ¿verdad? I was. So, I decided to start over. Así que decidí iniciarlo todo de nuevo. I didn't, miren, pasado, simple. I didn't see it then. No lo vi en ese entonces. But it turned up, turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Bueno, aquí nos dice, no lo vi en ese entonces, pero resultó, ¿verdad? Que ser despedido de Apple fue la mejor, mire, dice the best, un superlative está ahí metido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hay superlatives por acá? ¿Qué pudo haberme pasado? Dice, the heaviness of being successful was replaced. Fue reemplazado, dice. El peso de haber sido exitoso, dice que fue reemplazado, was replaced, pero ese replaced no es pasado, ¿verdad? Es más un adjetivo. By the lightness of being a beginner again. Por la livianidad, dice, de ser nuevamente una persona que está iniciando, ¿verdad? Less sure about everything it freed me to enter. Es así, me liberó. Viene de free, de ser libre. Entonces, freed, me liberó. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. Miren, most creative, the most creative. Sería esto que está acá, vendría siendo una expresión importante porque nos está demostrando que esto sería un superlativo, miren, con the most, igual que este que está aquí, the best, son superlatives. Esta libertad, ¿verdad? Me permitió entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. During the next 5 years, I started, dice, en los siguientes 5 años comencé a company name it, que se llamaba, o llamada, no sería ed de verbo, sino que de noun, ¿verdad? Que se llamaba Next. Another company, name it, también no es pasado, nada más es para decir llamada, ¿verdad? Another company, name it Pixar. And fell in love, ese es de fall, el pasado de fall, y es pasado simple. Fall in love. De hecho, fall in love es una expresión que significa enamorarse, ¿verdad? Enamorarse. With an amazing woman who would become my wife, quien se convertiría en mi esposa. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film. Bueno, aquí está. Went. Esa es una frase verbal. Went on. Pixar se convirtió, ¿verdad? O fue la primera, podríamos decir, en crear el primer filme o película, ¿verdad? Animada. Este animated no es pasado, ¿verdad? Es un adjetivo. Luego dice Toy Story, and is now the most successful animation. Miren, the most successful animation. Es otro superlativo, ¿verdad? The most successful animation studio in the world. Miren, in the world. ¿Se acuerdan que cuando veíamos este tema de los superlativos aparecía eso de in the world? A veces hablamos de the most exciting city in the world is New York, for example, o algo así, ¿verdad? Él está usando ahí superlative. Luego when my cable turned heavens, Apple bought. Esta sería pasado, de comprar. ¿Verdad? Dice, en un inesperado cambio de eventos, Apple, ¿verdad? Compró Next. I returned to Apple. Regresé a Apple.
y luego viene la otra parte, ¿verdad? Pero quiero que noten acá dónde vamos, ¿verdad? Apuntando ya en el discurso de Steve Jobs. Vamos a tomar una capturita y vamos a proseguir. Vamos a ver. Bueno, esta se nos va a quedar cortada, ¿verdad? The technology we developed. Miren, es pasado. La tecnología que desarrollamos. Developed. De los que suenan con ch al final, porque tiene una P. Developed at next is at the heart of Apple current renaissance. And Lauren and I have a wonderful family together. Bueno, I'm pretty sure. Eso estoy muy seguro, ¿verdad? Pretty sure es una expresión para decir pretty. Normalmente lo vemos como el adjetivo que significa bonito, bonita, pero también se puede utilizar como en sustitución de muy, ¿verdad? La palabra muy. Pretty sure. I'm pretty sure. Estoy muy seguro, ¿verdad? De que nada de esto, none of this, nada de esto have happened. Eso es otro tiempo verbal, e incluso este tiene un would. O sea, este tendría que ser así, would have happened. Nada de eso podría haber ocurrido. If I hadn't been fired. Este es otro tiempo verbal del pasado, pero no es pasado simple. From Apple. It was Apple testing medicine. Aquí hay algo interesante. It was, pasado. Awful testing medicine. Miren qué interesante esta expresión que dice Steve Jobs en su discurso. No sé si cuando lo vieron previamente le habrán prestado atención, pero dijo él, y fue en el 2005, estamos hablando que fue este discurso, ¿verdad? Entonces él dijo en el 2005, fue una medicina muy fea, pero una medicina fea, dice, con un sabor muy feo. Lo que le pasó, así lo definió Steve Jobs. Fue una medicina con un sabor muy feo. But I guess the patient needed it. Pero supongo, ¿verdad? Que el paciente la necesitaba, dice. O sea, él asume que él era el paciente que tenía que pasar por ese trago amargo, por esa medicina amarga. Si por ahí les suena a ustedes esa frase de la medicina amarga, que nos van a dar medicina amarga, pero que es necesaria, de aquí la sacaron. Si les suena por acá de un personaje de aquí del país, es porque se enfocaron en este discurso de Steve Jobs. De ahí sacaron la frase de la medicina amarga. Bueno, ahora dice, sometimes life hits you in the head with a brick. A veces la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. Don't lose faith. No pierdas la fe. I'm convinced. Ese convinced no es pasado simple. Es estoy convencido. ¿Verdad? No es pasado simple. That the only thing that kept me going. Este de kept me going viene de keep. Keep me going. De hecho, es una expresión. Que me mantuvo siguiendo. Was, miren, fue that I loved, que yo amaba what I did, lo que hacía. You have got to find what you love. Tienes que encontrar lo que tú quieres, pero ese you got no es pasado. And that is true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied en ese caso no es pasado simple, es de los, para decir que satisfecho, ¿verdad? No es pasado simple, pero termina en ed. It is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't done it, keep looking, don't settle. As with all matters of the heart, you will, meaning aquí hay un futuro, you will know when you find it. And I like any great relationship,
It just gets better and better. ¿Se acuerdan de esta expresión? De que teníamos algunas expresiones donde se repetían los comparativos o los superlativos. Esta es de esa. Gets better and better. Se va poniendo mejor y mejor as the years roll on. A medida que los años avanzan. So keep looking until you find it. Don't settle. Bueno, ahí tendríamos esta parte, ¿verdad? Y hay otras cosas interesantes, pero nos estamos concentrando quizás más en el past simple tense. Pero interesante porque en esta frase lo que nos está diciendo es que you have to love what you do. Si quieres tener éxito, tienes que amar lo que haces. Si no amas lo que haces, no vas a tener éxito. You have to love what you do. Bueno, vamos a ir a esta última parte, ¿verdad? Ya entraríamos a la parte de My Third History is About That. Creo que solo vamos a alcanzar a ver quizás un par de parrafitos de esta. Dice, when I was 17, cuando tenía 18. Ya decíamos que no es necesario decir 17 years old, ¿verdad? A pesar de que él estaba en un discurso que se supondría ser una atmósfera formal. Fíjense que el discurso es tan formal que si usted se fija, las expresiones de Steve Jobs son muy estoicas, ¿verdad? Porque él tira sus chistes con cierta dosis de sarcasmo, pero él no se ríe. Los demás, los que están oyendo, sí se ríen, como cuando habla de que Windows solo lo copió, ¿vea? O ya vamos a leer por ahí en esta parte que habla de la debt, que dice algo que sonaría hasta cierto punto lógico, ¿verdad? Y que también se ríen, ¿verdad? Bueno, dice, I read a good, sorry, aquí hay una cuestión importante. Ese siempre me da problema. When I was 17, cuando tenía 17, ese de acá no es read, porque no es presente, es pasado. Por lo tanto, este se debe de leer como el verbo read. Lo vamos quizás a anotar por acá, porque es bien fácil confundirse, ¿verdad? Cuando no estamos conscientes de que está hablando en tiempo pasado. Viene de un pasado de decirnos, hey, cuando tenía 18, y luego nos dice, I read, ese tiene que ser así, ¿verdad? Como red, como el color rojo. I read, leí, I could, that went something like, que decía o que iba más o menos como esto, dice. That went. De hecho, ese went es pasado de go. That went something like. Que decía algo como eso, dice. Y luego va esta parte, dice. As you live each day as it was your last, someday you must certainly be right. Bueno, ahí hay un was, ¿verdad? Si vives cada día de tu vida como si fuese el último, algún día, pues, estarás en lo correcto. It made an impression on me. Made es pasado. ¿Verdad? Causó una gran impresión en mí. And since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror. Podríamos pensar, ahí hay una con ed, está el looked con ed, pero no es pasado simple, porque tiene el have. Have looked, no es pasado simple. In the mirror every morning. Me he estado viendo, ¿verdad? Desde entonces me he estado viendo durante esos 33 años cada día en la mañana, ¿verdad? En el espejo, dice. And ask myself. Y me pregunto, ese sí es pasado, ¿verdad? Y me pregunto a mí mismo, if today were, si hoy fuera, si hoy fuese, the last day of my life, el último día de mi vida, would I want to do what I am about to do today? Quisiera hacer lo que voy a hacer, ¿verdad? En este día. And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Miren qué interesante. Esta frase es muy importante. Dice que
Él se levantaba cada mañana y si en la mañana se preguntaba a sí mismo y decía, bueno, lo que voy a hacer este día, si fuera el último día de mi vida, ¿es lo que realmente quiero hacer? Y que si obtenía una respuesta muy seguida de no, en many days in a row, es varios días in a row, es una expresión que tiene que ver con, literalmente significa en fila, en fila, muchos días seguidos, muchos días consecutivos, podría ser la forma de traducir days in a row. Es una expresión muy común en el inglés y que si no estamos conscientes que es una expresión, ¿verdad? No la traducimos correctamente. Es muchos días seguidos. I know I need to change something. Sabía que es una señal, ¿verdad? Era una señal de cambiar algo. Luego dice, remembering that I'll be dead soon is the most important tool. Miren, the most important tool, superlative. Pueden ver que el discurso de Steve Jobs es muy rico y eso que no vamos marcando otros tiempos verbales que aparecen acá. Pero ya vimos presente simple, hemos visto un poquito de presente progresivo, también ya nos apareció futuro simple, nos aparecen varios de los tiempos perfectos. Y luego dice, I ever encountered to help me make the big choice in life. Recordar que algún día moriré o que la muerte está cerca ha sido la más importante herramienta, dice, que he encontrado o que haya encontrado para ayudarme a hacer las más grandes decisiones en mi vida. Because almost everything, all external expectation, all pride, all fear, or embarrassment, or failure, these things just fall away in the face of the death. Así que todas esas cosas no importan, ¿verdad? Las expectativas, el orgullo, los miedos, el temor a la pérdida, a fallar, no tiene nada representativo cuando estamos delante de la muerte. Living only what is truly important. Remember that you are going to die is the best way, meaning the best way, the best nuevamente. I know to avoid that trap or thinking you have something to lose. You are already naked. Ese naked es de estar desnudo. Es un adjetivo, no es pasado simple. Viene diciendo, bueno, recordar que algún día vas a morir, ¿verdad? Es la mejor manera, conozco, dice, para evitar caer en la trampa de estar pensando si tengo algo que perder. You're already naked. Estás completamente al desnudo. There is no reason not to follow your heart. En esa situación no hay ninguna razón para no seguir lo que el corazón diga. Ok, bueno, vamos a tomarle captura hasta acá y vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Mañana tenemos la pausita de la semana y regresamos el Thursday, donde vamos a hablar de otro capítulo todavía más difícil en la vida de Steve Jobs, ¿verdad? Que tuvo que ver ya con la salud de él, ¿verdad? Y es un escenario bien interesante. Well, that's gonna be all. Thank you for coming, everybody. That's gonna be all for today. Please take care and may God bless you. I wait you for tomorrow. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Bye. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you so much.